El enterramiento prematuro. Edgar Allan Poe. Le invitamos a introducirse, de la mano de un maestro excepcional de la literatura de terror, en la angustia, el pánico y la impotencia que experimentan aquellos desgraciados que vuelven a la vida después de haber sido confinados en un ataúd y enterrados bajo una losa. Hay muy pocos cementerios, cuya limpieza se realice con algún fin, donde no aparezcan esqueletos en posturas que sugieren las más espantosas sospechas. En verdad es espantosa la sospecha. Pero mucho más espantosa aún esa sentencia de muerte. Porque no existe hecho tan adecuado para inspirar la suprema angustia corporal y mental como el de un enterramiento en vida. Los sofocantes vapores de la tierra húmeda, la presión insoportable de los pulmones, lo ajustado del sudario, el abrazo rígido de la estrecha morada, las tinieblas absolutas de una noche sin término. El silencio parecido a un mar tempestuoso y la, aunque invisible, palpable presencia del gusano triunfante. Todas esas cosas, con el pensamiento del aire y de la hierba de encima, el recuerdo de los amigos queridos, que se apresurarían a rescatarnos si supieran cuál era nuestro espantoso estado, la conciencia, además, de que nuestro horrible fin no llegarán a saberlo nunca. A un corazón que todavía late, todas estas circunstancias aportan un horror tan insufrible y espantoso, que la más audaz de las imaginaciones ha de retroceder ante él. Nos es imposible conocer nada tan angustioso sobre la tierra, como tampoco podemos soñar nada que sea la mitad de horrendo en las más profundas regiones del infierno. Existen ejemplos históricos de ese terror supremo suficientemente comprobados, que llenarían páginas y páginas de escalofriante lectura. Habré de referirme a varios de ellos, el más reciente de los cuales todavía estará fresco en la memoria de algunos de mis lectores. Ocurrió en la cercana ciudad de Baltimore, donde ocasionó una intensa y penosa agitación. La esposa de un abogado eminente y miembro del Congreso fue atacada por una repentina enfermedad, cuya naturaleza desconcertó completamente a la ciencia médica. Tras una agonía muy dolorosa se dio por hecho que había fallecido. Su cuerpo mostraba todas las evidencias habituales de la muerte, ya que los contornos de la cara estaban hundidos y contraídos, los labios pálidos como el mármol, los ojos carentes de brillo por completo, el pulso paralizado y el cuerpo frío. Pese a lo cual, dejaron el cuerpo sin enterrar durante 3 días, adquiriendo al cabo la clásica rigidez pétrea. De tal forma que se apresuró entonces el funeral ante lo que se suponía eran los primeros síntomas de la descomposición. Se depositó el cuerpo en el panteón de familia, que nadie visitó durante 3 años consecutivos. Luego fue abierto para acoger un sarcófago. Ahí marido, que llegó en persona a abrir la puerta, le esperaba la impresión más espantosa de su vida. Tiró de la hoja y, algo, vestido de blanco cayó en sus brazos. Era el esqueleto de su mujer, envuelta en un sudario intacto. Se realizó una investigación minuciosa, cuya conclusión fue que la mujer había vuelto a la vida en los 2 días siguientes al del enterramiento. En su lucha dentro del ataúd había caído con sobre el suelo, rompiéndose. Esto le permitió escapar. En el sepulcro habían dejado por casualidad una lámpara llena de aceite, que apareció vacía. Una teoría piadosa aseguraba que tal vez pudo haberse agotado por evaporación. Sobre el escalón más alto de los que bajaban a la cámara mortuoria había una ancha madera del ataúd con la que, al parecer, se había esforzado por atraer la atención golpeando sobre la pesada puerta de hierro. Tal vez murió mientras estaba ocupada en eso, invadida por el terror, y cuando iba a desplomarse el sudario se enganchó en algún saliente férreo del interior. Por eso se descompuso de pie. La realidad es infinitamente más extraña que la ficción, y aquí está para corroborarlo el caso de una inhumación ocurrida en Francia en 1810, cuyas fascinantes circunstancias parecen mucho más propias de una novela. La señorita Victoria Lafourcade, joven de ilustre familia, era dueña de una gran fortuna personal y de una belleza más que considerable. Uno de sus más asiduos admiradores era Julien Bossuet, periodista de gran talento, pero de escasos ejidos de fortuna. Este le declaró su amor, pero el orgullo de cuna de Victoire la movió a rechazarle y a contraer matrimonio con el señor Renelle, banquero y diplomático. Pero este caballero, una vez casados, la fue apartando de sí y llegó tal vez a maltratarla. Al cabo de unos años de difícil y dolorosa convivencia murió ella, o su estado llegó a ser tan parecido al de la muerte que fue inhumada. No utilizaron para ello una cripta, sino una tumba ordinaria, en el cementerio de su ciudad natal. Julien Bossuet, a quien no abandonaba el recuerdo de su profundo sentimiento hacia la señorita Lafourcade, abandonó la capital y se encaminó hacia la provincia donde se encontraba aquel pueblo, con el desesperado y romántico propósito de desenterrar el cadáver para adueñarse de sus trenzas.
llegó al cementerio por la noche y desenterró el ataúd. Lo abrió, y cuando iba a despojarla del cabello vio que los ojos de su amada se abrían. La joven, en efecto, había sido enterrada viva. Las apasionadas caricias de Bossuet lograron sacarla del letargo que todos habían confundido con la muerte. La llevó a su morada del pueblo, y allí empleó ciertos poderosos revulsivos con los que logró revivirla, del todo. Victoire reconoció a su salvador y permaneció a su lado hasta que logró recuperar totalmente la salud. Aquella suprema lección de amor ablandó su corazón femenino y, lejos de volver con su marido, ocultó el hecho de su resurrección y huyó a América con su amante. Volvieron ambos a Francia 20 años después, con el convencimiento de que después de tanto tiempo nadie la reconocería. Pero sí lo hizo el señor Renelle, quien reclamó judicialmente a su esposa. El tribunal decidió en su fallo que, habida cuenta de las extraordinarias circunstancias que rodeaban el caso, y el largo tiempo transcurrido, la autoridad del marido quedaba prescrita. En uno de sus últimos números, el Diario de Cirugía, de Leipzig recoge un impresionante suceso de características similares. Un oficial de artillería, de gigantesca estatura y salud robusta, fue despedido de la silla por un caballo de poca doma, y sufrió una grave herida en la cabeza que le dejó insensible. No se temía un inmediato peligro, pese a que el cráneo estaba ligeramente fracturado. Se efectuó con éxito una trepanación y se emplearon diversos medios para reanimarle. Pero el embotamiento aumentaba, y llegó un momento en el que se le dio por muerto. Lo enterraron precipitadamente, habida cuenta de que el tiempo era caluroso. Varios días después, un hombre declaró que cuando estaba sentado sobre la tumba del oficial percibió con claridad una conmoción en la tierra. Se trajeron a prisa unos azadones y fue abierta la tumba. Con todo el aspecto de la de un muerto, apareció la cabeza de su ocupante. Pero estaba casi en pie en la caja, cuya tapa había levantado en parte. Se llevó el cuerpo a un hospital, donde declararon que vivía aún, aunque en un estado de asfixia. Recobró la vida algunas horas después, y ya parecía en vías de completa curación cuando sucumbió víctima del charlatanismo de un experimento médico. Le fue aplicada la corriente de una batería eléctrica, y en el paroxismo del chispazo falleció de repente. Narraré, ahora, mi propio caso. He sufrido, durante años, ataques de ese trastorno tan singular que los médicos denominan catalepsia. Las causas inmediatas, e incluso el diagnóstico de tal dolencia son misteriosos. Lo único que se ha podido estudiar a fondo son sus manifestaciones, tan variables en intensidad. En ocasiones, el paciente permanece durante un solo día, e incluso menos tiempo, en una especie de letargo exagerado. Aparentemente está inmóvil e insensible. Pero el latido del corazón, aunque débil, aún puede percibirse, y quedan vestigios de calor y un leve rubor perdura en el centro de las mejillas. La aplicación de un espejo sobre los labios puede revelarnos el desigual y vacilante funcionamiento de los pulmones. Pero otras veces la duración del trance es de semanas, incluso de meses. Y durante ese tiempo, el más minucioso examen, la más rigurosa comprobación médica, se muestra incapaz de diferenciar este estado y el de la muerte. Con mucha frecuencia, el enfermo se salva del enterramiento prematuro solo porque sus allegados saben que antes ha sufrido ataques de catalepsia y porque se observa la ausencia de las señales de la descomposición. Las manifestaciones de los primeros ataques son equívocas. Las crisis se hacen más claras paulatinamente y duran cada vez más. En esto reside para el enfermo la principal seguridad de librarse de la inhumación. Pero desgraciado cuyo primer ataque presentase un carácter extremo, cosa nada infrecuente, estaría condenado a ser enterrado vivo casi sin remedio. En ningún aspecto importante se diferencia mi propio caso de los que se mencionan en los tratados de medicina. A veces sin causa aparente alguna, me sumía lentamente en una situación, permanecía en ella sin dolor y sin poder moverme, incluso sin poder pensar, aunque con una letárgica y embotada conciencia de la vida y hasta de la presencia de cuantos rodeaban mi lecho. Luego se producía una crisis y recobraba toda mi sensibilidad de repente. Pero otras veces el mal me atacaba rápida e impetuosamente. Sufría una especie de vértigo, me sentía entumecido, frío, privado de conciencia, y acto seguido me desplomaba. Todo era vacío, entonces, durante semanas, todo era tiniebla y silencio, y el universo se convertía en la nada. Me recobraba de forma gradual, en proporción con la intensidad del acceso. Como amanece para un mendigo sin amigos ni hogar, errante por las calles en la larga desolación de una noche invernal, con la misma lentitud y el mismo cansancio, pero también con el mismo júbilo. Recobraba mi entumecido cuerpo la vida.
No había sufrimiento físico en cuanto experimentaba, sino una angustia moral infinita. Por la fuerza de mi enfermedad, mi imaginación tendía a lo fúnebre y hablaba de epitafios, tumbas y gusanos. Me acuciaban sueños de muerte y se adueñaba sin cesar de mi espíritu la idea de un enterramiento prematuro. Sentía tan cercano el horrible peligro a que estaba expuesto que tal premonición me torturaba día y noche. La tortura de esa idea era excesiva durante el día, pero se volvía suprema durante la noche. Cuando la oscuridad horrenda se difundía sobre la tierra, mi ánimo se estremecía como tiemblan los negros penachos de plumas de un coche fúnebre. No sin lucha consentía yo en dormir cuando mi naturaleza no podía soportar más el estar despierta. Porque temblaba sospechando que, al despertarme, podía encontrarme ocupando una tumba. Y cuando al fin me hundía en el sueño, únicamente era para precipitarme en un mundo de fantasmas sobre el que extendía sus tenebrosas alas la angustiosa obsesión que me dominaba. Innumerables imágenes macabras me oprimían en sueños. Escogeré una de ellas. Tenía la impresión de estar sumido en un trance cataléptico de mucha mayor duración e intensidad que de ordinario. Una mano helada se posaba de pronto sobre mi frente, y una voz entrecortada, impaciente, musitaba en mi oído la palabra «levántate». La oscuridad era total. Me incorporé, aunque no podía ver la figura de quien me había hecho levantar. Tampoco podía recordar el momento en que había sufrido el ataque ni el lugar donde entonces me encontraba. Permanecía inmóvil, tratando de coordinar mis pensamientos, y entonces la mano helada me cogió con brutalidad por la muñeca, la sacudió con aspereza y, con voz entrecortada, volvió a decir, «Levántate». ¿No te he dicho ya que te levantes? ¿Y tú quién eres?, pregunté. Carezco de nombre en las regiones donde habito, replicó lúgubremente la voz. Aunque fui mortal ahora soy un demonio. Fui inexorable, pero ahora soy compasivo. Debes de sentir que estoy temblando. Cuando hablo mis dientes castañetean, y no es por el frío de esta noche interminable. Pero el horror es insufrible. ¿Cómo puedes tú dormir tranquilamente? Me impide reposar el grito de estas angustias infinitas. Ya no puedo soportar esa visión. Levántate. Ven conmigo fuera, a la noche, y te descubriré las tumbas. ¿No es el más doloroso de los espectáculos? Mira. Miré, en efecto, y la invisible figura que me hacía aún de la muñeca hacía que se abriesen las tumbas de toda la humanidad, emanaba de cada una de ellas esa débil irradiación fosfórica de la descomposición. Así pude escudriñar los más recónditos recovecos y pude ver los cuerpos enterrados, en su sombrío y solemne sueño con el gusano. Pero los verdaderos durmientes eran mucho menos, muchos millones menos, que aquellos otros que no dormían en absoluto, y parecía haber allí una lucha débil, una general y triste inquietud. Se percibía el lamentable estrujamiento de los sudarios desde el fondo de las fosas innumerables. Entre aquellos que, al parecer, reposaban tranquilamente, vi que un gran número de ellos habían cambiado la rígida e incómoda postura que tuvieron al ser enterrados. Mientras yo miraba, la voz me dijo, ¿no te parece una visión lamentable? No pude yo encontrar palabras para responder. Antes de eso, la figura dejó de aferrar mi muñeca, se extinguió la luz fosforescente y, con violencia repentina, se cerraron las tumbas, mientras de ellas se elevaba un tumulto de gritos desesperados. Y la sombra repetía, «Gran Dios. ¿No es esta una visión lamentable?». Todas las noches, durante el agitado sueño, me visitaban fantasías como esta, y extendían incluso a mis horas de vigilia su influencia terrorífica. Era víctima de un perpetuo horror y mis nervios llegaron a trastornarse hasta lo inimaginable. Me negaba a pasear, a montar a caballo o a realizar un ejercicio cualquiera fuera de los muros de mi casa. Realmente, no me sentía capaz de ir a parte alguna, lejos de la inmediata presencia de aquellos que conocían mi propensión cataléptica, pues temía caer en uno de mis excesos habituales y ser enterrado vivo. Llegué, incluso, a desconfiar de los cuidados y de la fidelidad de mis más queridos amigos. Temía que, durante un ataque de mayor duración que lo acostumbrado, llegasen a la conclusión de que estaba irremediablemente muerto. El terror había llegado a producirme una alteración tan grave de la conciencia que mis temores eran continuos y nada razonables. Llegué a temer incluso que, como les ocasionase mucho trastorno a mis amigos, pudieran ellos alegrarse de considerar algún ataque prolongado como la disculpa y la ocasión de desembarazarse de mí para siempre. En vano trataron de tranquilizarme con las más solemnes promesas. Les exigí los más sagrados juramentos de que en ninguna circunstancia me enterrarían, hasta que la descomposición estuviera tan avanzada que no fuera posible hacer otra cosa.
Y aún entonces, mis terrores mortales no atendieron a mi razón ni quisieron admitir consuelo alguno. Ideé una serie de precauciones excesivas. Entre otras, hice reformar el panteón familiar para que pudiera ser abierto con suma facilidad desde dentro. La más leve presión sobre una larga palanca que se prolongaría hasta dentro de la tumba haría girar las puertas de hierro. También mandé hacer algunas reformas que permitiesen entrar libremente el aire y la luz y colocar unos recipientes adecuados para el alimento y el agua muy cerca del féretro. Su interior estaba muellemente guateado y su tapa estaba confeccionada según el sistema de la cripta, habiéndole añadido unos resortes de tal modo dispuestos que el más débil movimiento del cuerpo bastase para recobrar la libertad. Hice colgar, además, una gran campana del techo del panteón, cuya cuerda pasaría por un orificio hecho en la caja y estaría atada a una de las manos del cadáver. Pero de nada sirve la vigilancia del hombre contra su destino. Todas aquellas precauciones tan bien ideadas fueron insuficientes para salvar de la angustia suprema de un enterramiento en vida al desgraciado que, como yo, estaba predestinado a ella. Un día llegó, como tantas otras veces había ocurrido, en que me encontré saliendo de la inconsciencia total con un primer sentimiento de mi existencia tan débil como indefinido. La luz avanzaba hacia mi mente con el parsimonioso paso de una tortuga. Un sentimiento apático de sordo dolor, un torpe malestar, pero ni inquietud, ni esfuerzo, ni esperanza tras de un largo intervalo. Después de un lapso aún mayor, un zumbido en los oídos. Y mucho después, una punzante sensación en las extremidades. Siguió lo que estimé como toda una eternidad de quietud plácida, de serenidad absoluta, durante la cual se despertaron los sentimientos, pujando por transformarse en ideas. Y tras una breve y nueva zambullida en la nada, el súbito despertar. Siguió un ligero temblor de los párpados, la conmoción eléctrica del terror, esa horrible, indefinida y espantosa fuerza que hace fluir a torrentes la sangre, del corazón a las sienes y de las sienes al corazón. Vino luego el primer esfuerzo positivo por pensar, coronado por un éxito parcial y desvanecedor. Pero la memoria recobra su dominio para que tenga yo conciencia de mi estado hasta cierto punto. Y experimento que no me despierto de un sueño ordinario. Recuerdo entonces que soy propenso a la catalepsia. Y al fin, como el oleaje de un océano embravecido, la espectral y predominante idea se posesiona de mi mente. Permanecí quieto, incapaz de acopiar el valor suficiente para moverme. No me atrevía a hacer esfuerzo alguno porque no quería darme cuenta de mi suerte. Y aún así, había algo en mi corazón que me murmuraba que era seguro. Una desesperación, como no existe en ninguna clase de infortunio ni ha podido recordarse nunca, me apremiaba, después de una larga vacilación, para que levantase las pesadas cortinas de mis ojos. Todo estaba oscuro. Supe entonces que había pasado la crisis desde hacía largo tiempo. Y descubrí que había recobrado ahora por completo mis facultades visuales, no obstante estar todo oscuro. Porque comprendí que estaba sumergido en esa noche intensa y totalmente desprovista del más mínimo asomo de luz que durará eternamente. Mis labios y mi lengua, resecos, se agitaban convulsivamente en la tentativa de gritar. Ninguna voz pudo surgir de mis pulmones cavernosos, que jadeaban y palpitaban como oprimidos por el aplastante peso de una montaña, peso que se dejaba sentir con idéntica fuerza en mi agitado corazón. Al mover las mandíbulas, en el inútil esfuerzo por gritar con fuerza, me di cuenta de que las tenía atadas, como se suele hacer con los cadáveres. También sentí que estaba tendido sobre alguna materia dura y que mis costados estaban fuertemente comprimidos por algo similar. Aún no me había arriesgado a mover los miembros. Pero alcé con violencia los brazos, estirados a lo largo del cuerpo, con las muñecas cruzadas. Chocaron con un obstáculo sólido, de madera, que se extendía a solo unas 6 pulgadas de mi rostro. Ya no me era posible dudar por más tiempo que me esperaba el curso de la eternidad en el interior de un ataúd. A la angustia inenarrable de mi descubrimiento siguió, sin embargo, un débil rayo de esperanza. Porque me acordé de las precauciones que había adoptado. Así que me retorcí e hice espasmódicos esfuerzos por abrir la tapa. No se movió, palpé entonces mis muñecas para tirar de la cuerda que haría sonar la campana. No la encontré. Regresó a mi ánimo la desesperación con más crueldad que nunca, pues también advertí la falta del guateado que tan cuidadosamente preparé. Me llegó de repente el fuerte olor de la tierra húmeda y con él, la conclusión irresistible de que no estaba dentro de la cripta familiar. Por lo que deduje que debía haber caído en trance cataléptico fuera de mi casa, entre extraños, imposible recordar cuándo ni cómo, y estos me habían enterrado como a un perro, clavándome en un ataúd vulgar y metiéndome hondo, para siempre, en una tumba común.
Al irrumpir así, en la cámara más recóndita de mi alma, esta convicción espantosa, me abandoné a la desesperación y me puse a gritar. Y en este trance el destino se apiadó de mí y tuve éxito. Un salvaje, largo y continuo grito, o más bien un aullido de agonía, resonó a través de los reinos subterráneos de la noche. ¿Qué es esto?, dijo una voz áspera, respondiendo a mi grito. ¿Qué demonios está pasando?, dijo una segunda voz. Sal de ahí, dijo una tercera. Y entonces fui agarrado y sacudido sin consideración alguna durante varios minutos por una caterva de individuos de aspecto harto vulgar. No me despertaron de sueño alguno, pues bien, despierto estaba cuando grité, pero me hicieron recobrar la posesión de mi memoria por completo. Estos hechos ocurrieron en Virginia, cerca de Richmond. Durante una excursión de caza, y en compañía de un amigo, había caminado algunas millas por las orillas del río James. Fuimos sorprendidos por una tormenta al acercarse la noche. El camarote de una pequeña chalupa anclada en la corriente, y que estaba cargada de mantillo, nos proporcionó el único refugio posible. Pasamos la noche a bordo, acomodándonos de cualquier forma. Logré dormir en una de las dos únicas literas del barco, y no hace falta que describa las literas de una chalupa de 60 o 70 toneladas, hay algo más parecido a una tumba. La que yo ocupaba carecía de ropa de cama. Su anchura no era mayor de 18 pulgadas. Y había exactamente la misma distancia entre su fondo y la cubierta encima de mi cabeza. Para comprimirme allí dentro tuve que hacer frente a las mayores dificultades. Pese a lo cual me dormía pierna suelta y mi visión entera, pues aquello no era ni un sueño ni una pesadilla, surge con naturalidad de las circunstancias de mi postura, de la habitual predisposición de mi pensamiento, de la dificultad de concentrar mis sentidos y de la que resultó, sobre todo, de recobrar mi memoria largo rato después de despertar del sueño. Los hombres que me sacudieron formaban la tripulación de aquella chalupa, con algunos otros trabajadores que habían sido contratados para la descarga. El olor a tierra húmeda venía del propio cargamento. En cuanto al vendaje alrededor de mis mandíbulas, era un pañuelo de seda que me había atado alrededor de la cabeza, a falta de mi acostumbrado gorro de dormir. No había, pues, nada objetivamente extraordinario en las circunstancias de mi aventura. Pero las torturas sufridas eran indudable y completamente iguales a las del auténtico enterramiento, salvo en su duración. Fueron inconcebiblemente espantosas, de un horror sin límites. Aunque bien se dice que Dios actuó por medio del diablo, ya que el mismo exceso de mi horror provocó una saludable reacción en mi espíritu. No solo se tonificó mi alma, sino que adquirió un temple y un vigor hasta entonces inusitados. Me marché fuera del país. Hice continuados ejercicios físicos. Respiré el aire libre y, sobre todo, mi mente se ocupó de temas bien alejados del de la muerte. Desde esa noche memorable deseché mis preocupaciones sepulcrales y, para mi sorpresa, desaparecieron con ellas mis trastornos catalépticos. De lo que deduje que aquellas preocupaciones habían sido más la causa que la consecuencia de mi enfermedad, ya felizmente superada.